responsabilidad. Hablamos de los estatutos de felicidad, que cada creyente, cada cristiano es muy feliz, pero también tiene una ¿qué? Responsabilidad. Los creyentes somos responsables, mis hermanos, y el Señor nos ilustra a través de de un condimento que es la sal y es la luz. Y nos habla, y el Señor a través de eso, lo que es la responsabilidad como creyentes que tenemos. Así que se llaman estatutos ¿de qué dije? ¿De qué dije? Responsabilidad. Son los estatutos de responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Estuvimos viendo los choques en la semana pasada que hay entre el reino de los cielos y el reino de Satanás. Y el Señor, pues lógicamente, lo derrotó, lo venció, el reino de Satanás, y está sujeto y está bajo los pies del Señor. Y Dios lo dio ahora por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora nosotros, mis hermanos, tenemos que ejercer este poder y esa autoridad en el bendito nombre de Cristo Jesús. Así que, qué alegría y qué dicha, mi hermano y mi hermana, que para que cada creyente, cada que sea considerado por el Maestro, por Jesucristo, sal y luz. Ese es un ¿qué? Gran privilegio que tenemos como creyentes, que usted y yo seamos considerados sal y luz para este tiempo, para esta época, y esta es la época que nosotros, esta es la generación que nosotros nos tocó. Versículo número 13, vamos a leer del 13 al 16. Lea conmigo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que por el Maestro, por Jesucristo, somos considerados sal y luz. Sal y luz para esta generación, y la iglesia que ha sido preservada por más de 2000 años debe de ser sal y luz para las generaciones que pasaron, pero esa es la responsabilidad que nos tocó para esta generación, tanto usted como a mí, mi hermano, de ser sal y luz, ¿verdad? Así que sal de la tierra y luz del mundo. Cuánta responsabilidad nos otorga nuestro Señor y Maestro. Es una grande responsabilidad como iglesia que usted, como creyente, como cristiano y como hijo de Dios, usted y yo tenemos, mi hermano. Así que, ¿qué forma? Dice que, y todo porque formamos parte del reino, porque usted y yo formamos parte del reino de los cielos. Así que, mi hermano, siéntase usted, pues digamos, pues que Jesús lo ha considerado, ¿verdad? Y dichoso, porque Jesús lo llama sal y luz para esta generación. Qué importante que usted y yo sepamos todo esto, mi hermano. Así que Jesús dijo, ustedes tienen y son felices, pero esa felicidad no solamente es para ustedes, dice, también tienen que aprender a compartirla. También tienen que aprender a ser felices a otros. Ustedes son muy felices porque conocen a Jesús. Son felices, son bienaventurados, son dichosos, dice el Señor. Pero esa felicidad y esa dicha que ustedes tienen no es solamente para ustedes, sino para que también invadan al mundo de las tinieblas, e invadan la tierra que está bajo maldición y la puedan transformar y la puedan cambiar.
esa felicidad la tienen que llevar a otras partes, dice el Señor. La tienen que compartir con otras partes, o en otras partes, tal vez con la familia, tal vez con los vecinos, tal vez en el trabajo. La tienes que compartir con tus amigos. Tienes una felicidad grande y tienes, como sal, puedes sanar la tierra. Puedes hacer que la tierra sea liberada. Puedes hacer que la tierra se vuelva a restablecer. Y como luz, puedes alumbrar en medio de la oscuridad. Toda obra perversa que se origina bajo la oscuridad, tú la puedes contrarrestar por medio de lo que yo te doy, porque tú eres ¿qué? La luz para este mundo. Es lo que el Señor dice, y eres la sal para esta tierra. Así que mi hermano y mi hermana, siéntase ¿qué? Dichoso. La sal aparece como un elemento, mi hermano, un elemento humilde. ¿Por qué? Porque es un elemento humilde. Porque es la que menos vale en lo natural. Es la que no tiene menos valor la sal, pero tiene un gran valor delante de Dios. La sal, mi hermano, era considerado en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? O en los tiempos de Jesús. La palabra salario se deriva de la palabra salarium, y de ahí viene la palabra sal. Usted recibe un salario, o sea, usted recibe algo también del salarium, que es sal, ¿verdad? En aquel tiempo se pagaba el salario con sal. Muchas gentes se le pagaba el salario con la sal. Era la cantidad de salario que recibían los romanos en aquel tiempo. Somos los creyentes que sazonamos. Óigalo bien, usted es el que va a sazonar a este mundo, el que le va a dar un sabor diferente a este mundo. En su casa usted debe dar un sabor diferente, porque es la sal para su casa también, es la sal para sus vecinos, es la sal para sus compañeros de trabajo. Pero, dijo el Señor, pero si la sal se desvanece, ¿qué dijo? De nada sirve. Si tú pierdes el testimonio, si tú como creyente no tienes un buen testimonio, dice, te estás desvaneciendo por el cual el propósito el Señor te levantó como creyente, como cristiano y como un hijo de Dios. Si tú realmente no estás influenciando, si no estás sazonando la vida de tu familia, mira tu familia cómo está y mira también qué es lo que estás haciendo para sazonar y para transformar y para cambiar la actitud que hay en tu casa y en tu familia. Con tus vecinos, mira qué hay alrededor de tus vecinos. ¿Qué puedes hacer tú como sal para que se transforme, para que se cambie todo ese ambiente negativo, ese ambiente de maldad o de vicios que hay allí o de inmoralidades que hay ahí cerca de tu casa o en tu colonia? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces decimos, pues vamos a orar, que no está mal, gloria al Señor por ello. Pero hermanos, nos manda a hacer algo más todavía el Señor. Más que orar, nos manda a hacer algo más, ¿verdad? Accionarnos, hermanos, accionarnos con un buen testimonio, dar un buen testimonio ahí donde nos encontramos, donde estamos. Así que el reino de Cristo es un reino de felicidad y nos manda el Señor, que es una gran responsabilidad, que nosotros debemos de ¿qué? Proclamar esta felicidad a la gente que no tiene la gracia y la misericordia de Dios. Así que el Señor utilizó el símbolo de la luz para el comienzo misionero en Galilea. Fíjese lo que sucedió en el capítulo 9, versículo 1 y 2 de Isaías. Lo que el Señor dijo, que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí estaban en una ¿qué? Grande oscuridad. Dice, ¿pero qué dice? Pero luz le resplandeció sobre ellos. Dame el 2, por favor, Samuel. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, como luz, usted y yo estamos también cumpliendo
el llamado mesiánico del Hijo de Dios. Usted está cumpliendo también. Y Jesús lo comparte con usted como iglesia para que usted también tenga ese llamado mesiánico. En un sentido, usted también sea luz y resplandezca en medio de las tinieblas. Es lo que el Señor nos dice en la palabra cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Y la palabra salarios, ya vimos que se deriva de esa palabra, salín, mi hermano. Podemos dar que sabor por medio de los valores cristianos. Usted y yo tenemos que aprender a caminar bajo los valores cristianos, mi hermano y mi hermana, que se nos están llamando a tenerlos. Y hermanos, principalmente del momento que usted entra al reino de los cielos y entró al reino de los cielos, ¿por qué? Porque tal vez usted era un pobre en el espíritu. Tal vez usted, mi hermano, que tenía hambre y sed de justicia, y Jesús le está haciendo justicia en este momento y en este tiempo, ¿verdad? Porque usted tiene esa hambre. Y como tiene esa hambre, ¿qué hace usted? Busca la presencia, trata de agradarle a Jesús, trata de pedirle al Señor misericordia para que se haga justicia en el problema o la necesidad que usted tiene. Y el Señor le ha respondido o le está respondiendo, ¿verdad? Entonces, por esa felicidad la tiene que transmitir y llevarla a otras personas también. Así que la sal, para ser eficaz, ¿qué tiene que tocar? El ambiente y la carne. Porque si la sal no toca la carne, no puede ser eficaz. No puede hacer que la carne se detenga la corrupción que hay en la carne. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Con el evangelio del Hijo de Dios tiene que tocar las personas, las almas, tiene que tocar las vidas, pero con el evangelio del Señor Jesucristo, para que sea eficaz la sal que usted y yo tenemos. Por eso se nos manda a nosotros compartir, hablar la bendita palabra del Señor. Y hermanos, y a través de las cosas que podemos hacer nosotros como creyentes, como cristianos, pues estar listos para hacerlas. En este caso, mis hermanos, actividades que podemos realizar. Vamos a hacer una actividad ahora para el día 10 de diciembre. Y ahí puede tocar muchas personas usted también. Y puede bendecir a muchas personas. Y hermanos, el problema es que nuestra carne primeramente tiene que ser salada. En otras palabras, hay cosas que la carne no quiere ayudar ni quiere cooperar dentro del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado la sal de Jesús en esas áreas de nuestras vidas. Tal vez en muchas ya llegó, tal vez ya nos tocó en muchas áreas el Señor en nuestra carne. Ya tenemos un pensamiento diferente, pero hay áreas todavía que no se han sometido al Señor, no están sometidas al reino de los cielos, no están sujetas al Señor. Tal vez hay mucha inseguridad en usted, mi hermano y mi hermana. Tal vez hay mucho temor de ir a tocar una puerta y compartir la palabra de Dios. Tal vez tiene temor de desprenderse de esos 50, 100, 200, 300 pesos, 500 pesos, yo no sé, mi hermano. Y tiene un temor usted, mi hermano. Pero usted debe saber siempre que la obra en el Señor no es en vana. Y Dios no es injusto para olvidar su buena obra, ni el trabajo de amor que usted está mostrando, mi hermano, para el Señor. Tiene que saber eso, mi hermano, que Dios de una forma u otra, como le dijo el Señor a Pedro, porque Pedro le preguntó un día, Señor, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Lo hemos dejado todo por servirte. Y ya lo dice en Marcos, y le dice el Señor, en esta vida, le dijo, 100 veces más, le dijo Pedro. Y en la otra, la vida eterna. Pero muchos primero van a ser, los primeros van a ser posteriores, y los posteriores van a ser primeros. Según como tú recibas de la palabra y el evangelio, creas la palabra, obedezcas la palabra, te sujetes a la palabra, entonces tu bendición va a ser primero o vas a ser el último. Es como tú la recibas en tu vida y en tu corazón. El Señor, decíamos en la mañana,
en el estudio. Decía, te pongo entre el bien y el mal. Ese es el árbol de la vida. El árbol de la vida y de la muerte. El árbol del bien y del mal. Y el hombre quiso tomar el mal. Es decisión de él, ¿verdad? Y Dios nos dice, te pongo entre la bendición y la maldición. Tú escoges, dice Dios. ¿Qué quieres? Pues todos queremos la bendición, ¿verdad? Pero no queremos pagar el precio de la bendición. Porque hay un precio para la bendición, mi hermano y mi hermana. Amén. Y uno de los precios es negarte a ti mismo. Crucificar en una área en tu vida. Así que la sal, mi hermano, ¿debe de qué? Para ser efectiva, tiene que tocar la carne y tiene que tocar el pescado. Y era la manera en que en aquel tiempo se podía conservar. Era una conservación, la sal. Para eso servía. Tenía era un elemento muy importante de aquel tiempo. No había la manera de cómo trasladar a Roma desde el mar de Galilea hasta Roma la carne y el pescado. Y la única manera era ¿qué? Salarla, para guardarla de la corrupción, que no se perdiera todo ese pescado y esa carne. Era la única forma, no había otra forma. Y Jesús dice, la única forma para que tú invadas esta tierra que está llena de maldad, de iniquidad, tienes que ir y la tienes que tocar. Tienes que ir y tienes que transmitir mi enseñanza e ir en el poder del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que ir, mi hermano y mi hermana. Así que, para hacer que eficaz es traer felicidad. Debemos de involucrarnos en el trabajo donde hay tantos problemas. Ahí en el trabajo, hermanos, te tienes que involucrar. Traer felicidad. Debes de qué? De involucrarte en el trabajo. Imagínate, hermano, si no te conocen como creyente, como cristiano en el trabajo, en tu casa, en tus vecinos, tus amigos, no te estás involucrando en el reino de los cielos. Ellos deben saber que eres ¿qué? Un creyente, un cristiano, un hijo de Dios. Y cualquier problema que ellos tienen, tú tienes la ayuda, la capacidad por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo para darles un buen consejo a esa gente. Pero te tienes que involucrar, tienes que darte a conocer, mi hermano y mi hermana. Porque si tú pierdes el sabor, si tú pierdes esa gracia que tienes de parte del Señor, ya dice que la sal ya no sirve para nada. Si la función no la estamos nosotros llevando a cabo, por el cual usted y yo fuimos llamados para ser cristianos y también para compartir lo que el Señor nos pide que estemos compartiendo, porque tal vez tienes un mal testimonio, hermano, hermana. Tal vez en tu trabajo tú estás cometiendo un acto desagradable. Estás perdiendo, mi hermano, tu sal, tu sabor. Ya no puedes dar sabor en esa área. ¿Por qué? Porque la gente ya no te va a creer. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Arrepentirnos. Tal vez en tus vecinos. Si tus vecinos oyen palabras, hermanos, groseras que salen de tu boca, de repente pleitos con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. En ocasiones, mi hermano, mi hermana, ¿cómo tratas a la gente que te pide algo, que viene y de repente la tratas mal? Entonces no estás influenciando al vecino, al compañero de trabajo. Si nosotros nos comportamos de una manera incorrecta y moralmente en el trabajo, porque me gusta fulanita, o fulanita dice porque me gusta fulanito, pero eres una creyente, eres una cristiana, y sabes que no puedes hacer eso, mi hermano y mi hermana, entonces, mi hermano, estás perdiendo esa gracia de parte del Señor. Y ya no vas a poder salar, contaminar, seguirás siendo contaminado por el ambiente que está rodeándote allí, pero
tú nos puedes estar, ¿qué? Influenciando a ese tipo de gente. Necesitamos o necesitas parar, pedirle perdón a Dios y arreglar cuentas, inclusive pedirle perdón a la gente de tu trabajo. Y les pido una disculpa porque yo como cristiano, como cristiana, me he comportado de esta manera o de esta forma y yo sé que no es la correcta. Pido perdón, pero aquí en adelante voy a darles un buen testimonio. Hermanos, entonces vas a empezar a influenciar a ese tipo de personas o a esa gente que están en ese lugar o en el trabajo. Así que, ¿llevamos de qué? De cuidarnos de hacer comentarios incorrectos, chismes, inconformidades. Porque si no, hermanos, recuerde que un poco de levadura, ¿qué pasa? Va a contaminar. Entonces, en lugar de tener la sal, estamos tomando una levadura equivocada. Y dice ahí la palabra de Dios, yo quiero leerle esta parte, que nos habla allí en el libro de Levítico 2:11. Y después me vas a dar Levítico 2:13, mi hermano Samuel. Dame Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Así que, ¿de qué es sinónimo de la levadura? De la contaminación que hay en el mundo. Y no podemos ofrecer algo al Señor. Si vas a ofrecer cantos al Señor, no lo puedes ofrecer, hermano, viviendo una vida equivocada. Dios no se va a agradar. Es más, el Señor dijo, si traes tu ofrenda al altar y tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda aquí. ¿Y qué dijo? Ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y ponte en paz con tu hermano. Porque tampoco la va a aceptar el Señor. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo una ofrenda, ¿qué? Leudada delante del Señor. Si yo voy a predicar y ando mal, y estoy mal con ustedes, mis hermanos, lógicamente, entonces estoy ofreciendo un sacrificio leudado. Dios no lo va a aceptar y por lo tanto no puede pasar nada, no va a suceder nada, porque estoy ofreciendo una ofrenda leudada. Pero fíjese lo que dice el versículo 13, ahí mismo. ¿Qué dice, mi hermano? Dámelo, por favor. Y sazonarás con sal toda ofrenda presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿En toda qué? Ofrenda tuya. ¿Qué hace la sal? La sal nos persevera, hermanos, nos quita toda influencia negativa que tengamos. O sea, la enseñanza, necesitamos caminar bajo la enseñanza del Hijo de Dios. Necesitamos caminar bajo el consejo de Jesucristo y andar bajo la gracia del Señor. Así que, fíjese lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Os ruego pues, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en ¿qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional, dice. Entonces, estás ofreciendo tu cuerpo, mi hermano, al Señor, para que Dios lo use como Él quiere usarlo, para que Él ministre tu cuerpo como Él quiera ministrarlo. Si tú quieres, le dices al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, Señor, haz lo que tú quieras con Él. Pero, hermano, te estás contaminando con algunas pláticas que no debes de hacer. Estás contaminándote, mi hermano, tal vez con algunos actos inmorales. Yo no sé qué tipo de actos, ¿verdad? Pero estás contaminando tu vida. Pues lógicamente, tu cuerpo no puede ser usado por el Señor. No lo puede usar Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de ponerle sal, le estás poniendo levadura. Está contaminado con las cosas del mundo. Y por lo tanto, Dios no lo va a recibir, mi hermano y mi hermana. Fíjense lo que dice ahí en Mateo 9:49. Dame el Mateo 9:49.
949. 9:49. No, es Marcos 9:49. Perdón, hermano, perdón. Porque todo será ¿qué? Salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Todo, hermano, será salado con fuego. Tarde o temprano, ¿el fuego de qué es? Pues, hermanos, es un juicio que va a venir sobre la tierra. ¿Cuándo? Pues cuando la iglesia sea levantada. Viene un juicio sobre la tierra y terribles. Estuvimos viendo lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis. Los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 caballos del Apocalipsis aparecen, y todo eso trae un juicio. Los 7 hay, los 7 ángeles, y todo eso son puros juicios que van a venir sobre la tierra y que van a golpear terriblemente y duramente la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Y los que tenemos esa convicción en la palabra de Dios sabemos que esto vendrá, mi hermano, y que esto va a pasar, y que en los últimos tiempos el mal se va a multiplicar. Pero Dios lo puso a usted como la sal y como la luz de este mundo para contrarrestar todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, allí en su colonia, aquí en nuestra ciudad, aquí en nuestro estado y en nuestra República Mexicana. Para eso nos puso el Señor, para eso está la iglesia del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para detener toda mala influencia satánica y diabólica y toda perversión terrenal que hay en la tierra. Como sal tiene que ser llevada a cabo para detener todo lo que está mal. Y como luz, todas las cosas perversas que hay en el mundo. Así que esa es la orden del Señor. Fíjese, ¿para qué sirve también la sal? Para hacer sacrificios agradables al Señor, pero también para purificar, mi hermano, quitar lo contaminado. Segunda de Reyes 2, 19 al 22, dámelo por favor, Samuel. Llega ahí el profeta Eliseo, y Eliseo, hermanos, le dicen: oye, aquí esta tierra está maldita, esta tierra donde estamos está mal. Y el profeta dijo: tráiganme sal, dijo. Tráiganme sal, dijo. Y empezó con la sal a aventarla y quitó la contaminación. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. No produce fruto, no hay fruto, porque hay que maldición. Hay una maldición operando y por lo tanto no es una tierra estéril. Dame el siguiente, Samuel. El 20, por favor. Entonces él dijo: tráeme una vasija nueva y poner en ella sal, y se la trajeron. Óigalo bien. Dame el 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedades. 22. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Qué tremendo, ¿eh? ¿Para qué sirve entonces? Para quitar la contaminación, la maldición que opera. Y en aquel tiempo es lo que hacía. ¿Para qué usted está aquí? Para detener la contaminación que hay aquí, hermanos, en la tierra. La maldición. Maldita será la tierra por causa de tu pecado, le dice Dios a Adán y a Eva. Maldita será. Pero el Señor vino a revertir todo eso. ¿Cómo? Poniéndolo a usted y a mí como sal de esta tierra. Vino ¿qué? A revertir.
Si la iglesia no se mueve, hermanos, y no está cumpliendo el plan y el propósito de Dios, está perdiendo su sabor. Y si usted y yo perdemos el sabor, dice el Señor, ya no puede ser utilizado en nada. Fíjese por qué viene. Dame el Salmo, mi hermano, 107, 34. 107, 34, dámelo, por favor. La tierra fructífera es en estéril. La tierra fructífera en estéril. Por la maldad, ¿de quién? De los que la habitan. Por la maldad de los que la habitan. Entonces la tierra se vuelve ¿qué? Estéril. O sea, no prospera. La gente no va a prosperar. La gente tendrá maldiciones. La gente vendrá maldiciones de enfermedad y la enfermedad los va a seguir hasta la tercera, cuarta, quinta generación. ¿Por qué? Porque hay una maldición. Porque hay maldad. Porque se cometió maldad. Porque se hizo alguna maldad en ese lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante del Señor. Segundo, dejar que la palabra de Dios sane nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida y que sane toda nuestra casa. Y para eso, mi hermano y mi hermana, está hablando Dios, tienes que tener la palabra todos los días en tu casa. Todos los días la tienes que leer. Tienes que juntar a toda tu familia, orar por todos ellos todos los días para que sea sanada esta tierra de tu casa. Es lo que el Señor nos dice. Y es lo que el Señor le dice a usted todos los días. No lo tome, mi hermano, a la ligera. No hay problema, todo está bien. No, mi hermano. Tenemos que aprender nosotros a vivir de acuerdo. Este es estatuto de ¿qué decíamos? De responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Así que, ahora bien, ¿cómo puede perder la sal su sabor? Cuando el poder y la gracia de Dios ya nos está transmitiendo a la gente. Cuando usted ya no tiene deseos y ganas de salir a compartir la palabra, el evangelio. Cuando ya usted no quiere ni venir, ni orar, ni ir a los 4 puntos cardinales para hacer una oración, pagar, ese es un precio que tiene que pagar. A lo mejor hay que acostarlo a las 12, 1 o 1 y media, 2 de la mañana. Es un precio. Pero cuando andábamos de borrachos, pagábamos el precio de borrachos, ¿verdad? Ahí nos amanecíamos de borrachos, hermanos. Y yo lo digo por mí. Porque me amanecía de borracho y ahí de borracho me iba a trabajar. Y era un precio que pagaba. Me andaba durmiendo, pero quería andar de borracho. Y en el reino no queremos pagar un precio, hermanos. Pero si quieres ver un cambio, una transformación en tu casa, si quieres ver un cambio en la ciudad, si quieres ver un cambio en tu colonia, mi hermano, tenemos que pagar un precio. Y ser la sal para ese lugar. Y empezar a ¿qué? A operar de acuerdo al plan de Dios. Estamos que ver en qué está metida la familia. ¿Qué es lo que hace la familia? ¿Qué influencias están destruyendo a nuestra casa, a nuestra familia? ¿Y cómo la podemos detener? No habrá otra manera, hermanos. Tiene que llegar el evangelio. Tiene que venir el evangelio. Y eso va a costar porque muchos se van hermanos, imagínense. ¿No le ha tocado cuando echa usted a la lumbre y lo quiere pelar algún animalito? ¿Cómo se retuerce en la lumbre, verdad? Pero usted dice, pero me lo tengo que comer. Y lo tengo que pelar. El pollo, aunque esté retorciendo, pero me lo tengo que comer. Y hermanos, así va a ser. Va a tener que batallar, mi hermanos. Y va a tener que luchar y tiene que orar más para poder ver. Se van a oponer. Pero recuerden lo que el Señor le dijo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y usted tiene que empezar a declarar que esa influencia que tiene atrapado a su hijo, a su hija, en su familia, a su esposo, su matrimonio, se va a acabar. Dios lo va a sanar.
Dios lo va a liberar. Usted lo tiene que creer, mi hermano. Y que el Dios que usted le sirve, o que le sirve, es el Dios más grande y poderoso que jamás existe o existirá. Usted lo tiene que creer y tiene que mantenerse en esa creencia. Así que, si la sal se pierde, dijo el Señor, no sirve para nada. Ya no sirve. No puede ser usada. No puede influenciar a nadie. En otras palabras, si has perdido tu testimonio, si tú como creyente has perdido tu testimonio, si tú estás pasivo, estás a punto de perder tu sal. Ya no vas a influenciar a nadie. No vas a ayudarle a nadie. Y ahora más que nunca, hermanos, ¿qué creen que necesitamos? Ser sal. Más que nunca. Más que nunca necesitamos mantener nuestro testimonio intachable para ser una influencia. No como los que salen ahí en el ¿cómo se llama? TikTok, ¿cómo le llaman? Ahí, no para eso, hermanos, sino para que usted bendiga a muchas gentes, hombres y mujeres. Ese día, hermanos, ¿cuándo es? Hoy. No es para mañana. Hoy es cuando tenemos que nosotros retomar nuestro testimonio como creyentes, como cristianos. ¿Por qué? Porque hay mucho desenfreno en el mundo, hermanos. La maldad se ha desenfrenado. La pornografía está en todas partes hoy en día, hermanos. En los tiempos de nosotros, allá de cuando éramos chamaquitos, cuando mucho miramos en las barajas, una mona ahí. Era todo lo que mirábamos. Ahora ya no. Ahora los chamacos ya pueden ver todo, hermanos. Terrible, ¿verdad? Pero es lo que está pasando, hermanos. Hay un desenfreno terrible de maldad. Hay una contaminación en la cual el diablo sigue y sigue trastornando las mentes, los corazones, las almas de los niños, de los adolescentes y también de mucha gente adulta. Y es terrible, hermanos. Por eso la iglesia hoy en día necesita ser la sal. Necesita influenciar a este mundo, pero con la palabra de Dios, con el evangelio del Señor Jesucristo. Más que nada, hermanos. Y para eso nos va a costar, mi hermano y mi hermana, ir y llevar la palabra de Dios. Así que miles de problemas morales, ensuciando inclusive a muchos creyentes, ensuciándose muchos creyentes y muchos cristianos con estos problemas inmorales también. Porque no hemos sabido qué, mantenernos, hermanos, apartados del mundo. Y el mundo siempre va a tratar de influenciarnos, tanto a usted como a mí. Y entre más andemos en el mundo, será más fácil ser influenciados por el mundo y caer y tropezar en las cosas del mundo. Pero entre más se consagre usted, mi hermano, el diablo va a ver a usted como un peligro. El diablo va a ver a usted como una persona que va a ser usado poderosamente el Señor. Entre más busque la gracia, la misericordia de Dios, entre más se disponga día tras día a presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es la sal. Dice, será un culto que racional, algo que a Dios le va a encantar, le va a agradar, y eso lo va a recibir Dios y lo va a usar de una manera maravillosa, poderosa en esta tierra, mi hermano y mi hermana. Pero usted y yo tenemos que consagrarnos para el Señor y cumplir el plan y el propósito de Dios. Así que la sal nos va a ayudar, condimenta. ¿Qué más hace? Preserva, destruye fortalezas, hermanos. La sal. Fíjense lo que usted puede hacer, hermanos. Destruir las fortalezas del diablo. Y
ofrecer sacrificios agradables a Dios. Es lo que va a hacer la sal. Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Fíjense lo que hace la luz, mi hermano. Así que la sal trata lo moral. La luz trata con lo espiritual. Disipa las tinieblas. La sal habla de carácter. La luz habla de nuestra conducta. ¿Cómo nos estamos conduciendo? La sal nos dice lo que somos. La luz nos dice lo que hacemos. ¿Qué estás haciendo? Es lo que nos dice la luz, mi hermano. Lo que disipa la oscuridad, pues es la luz. La luz resalta en la oscuridad. ¿Cómo vamos a vencer la brujería, la hechicería, el ocultismo, el satanismo y las fuerzas del mal? Pues viviendo como luz, caminando como luz. ¿Y dónde vamos a encontrar esa luz? Por medio de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, para eso tenemos que llenarnos de la palabra. Dice la palabra de Dios, crezcan como niños recién nacidos, con la leche espiritual no adulterada. Crezcan en gracia y crezcan en conocimiento y en fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer luz, para traer la palabra, para dar el consejo correcto a través de la palabra de Dios, para que no seamos nosotros, hermanos, engañados fácilmente o que nuestra mente, nuestro corazón nos engañe, porque en vez de nuestro corazón nos puede engañar. Hermanos, recuerde que usted es salvo ¿por qué? Por gracia. Usted es salvo por gracia. Pero en este tiempo su caminar, mi hermano, tiene que ser un caminar de acuerdo al reino de los cielos para ser usado por Jesús. Porque si usted es salvo por gracia, pero no está funcionando ni como sal ni como luz, cuando mucho usted va a ser salvo, hermanos. Cuando mucho. Pero su familia, pero los demás que están cerca de usted, cuando podía bendecir a muchos, mi hermano, tal vez no lo hizo porque tenía temor, tal vez miedos, inseguridad, yo no sé, mi hermano, pero usted necesita decir como decía el apóstol Pablo, mi hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí misma, con tal de que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Así tiene que decir, mi hermano. De ninguna cosa hago caso, porque sí van a haber problemas. Y ya los tiene tal vez. Y duros los tiene mi hermano y mi hermana. Pero usted necesita conservar su alma, su corazón, su espíritu, como con la sal de la palabra de Dios. Y no contaminarse con las cosas que el mundo le ofrece y le da. Así que, ¿qué hace la luz? Disipa la oscuridad. La luz resalta en medio de la oscuridad. Dios desea que estemos llenos de luz. Es lo que Dios desea. Que todos nosotros seamos llenos de luz. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, así alumbren vuestra luz delante de los hombres. Es lo que el Señor quiere. Que seamos llenos y que alumbremos, que no nos escondamos. No te puedes esconder debajo de la almohada, dice. No. Ponte aquí enfrente. Resalta. Quita la oscuridad.
Quita las tinieblas que han invadido tu casa, tu hogar. Rompe toda oscuridad en tu casa a través de la palabra del Señor, porque es la espada del Espíritu, la bendita palabra del Señor. Así que necesitamos estar llenos de luz a través de la enseñanza y el ejemplo del Hijo de Dios. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, estudiar, leer los evangelios, ver la vida de Jesús, leer la vida del Hijo de Dios, meditar todos los días en lo que Jesús es y lo que hacía. Nada hago sin la voluntad de mi Padre. Todo lo que yo miro hacer al Padre, también el Hijo lo hace. Hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas conforme al Hijo de Dios, seremos dichosos y bienaventurados. Búscanos Proverbios 4, 18 al 19. ¿Cuántos que brillamos más? Cuando hacemos lo que Cristo hace, cuando imitamos su vida, cuando ayudamos también a la gente que necesita una verdadera ayuda. No toda la gente necesita ayuda, mi hermano y mi hermana. Hay gente que sí necesita ayuda. Y para eso usted necesita discernimiento. Discernir, mi hermano. Y perdonarlos. ¿Te ofendieron? Pues perdona. ¿Te lastimaron? Pues perdona, dijo el Señor, ¿verdad? ¿Te pegaron una mejilla? ¿Qué dijo? Pues pon la otra. Y sigue adelante. No te detengas. Porque así va a pasar, mi hermano y mi hermano. Te van a herir. Te van a lastimar. Pero perdona. Y segundo, ¿qué más? ¿Te lastimaron? Pues pon la otra mejilla, dijo el Señor. Hermanos, y ese es el carácter y la vida de Jesús. Cuando lo golpearon a Jesús, lo azotaron, lo crucificaron, ¿qué dijo en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entre más imitemos a Jesús, entre más nosotros busquemos tener el carácter de Jesús, mi hermano y mi hermana, pues más va a brillar usted y más voy a brillar yo también. Mas la senda de los justos, ¿como la qué? ¿Cómo va? En aumento. Que va en aumento hasta que el 10. Pero tenemos que caminar como qué? Como justos. Como hombres y mujeres justas. Que no están vendidas a la maldad ni al pecado. Que no están con un pie en la maldad y otro pie en la verdad. No, como hombres y mujeres justos. Que caminan en rectitud delante de Dios. Y así dice, va a ser tu luz. Irás en aumento como la luz de la aurora. Dame el siguiente, Samuel. El camino de los impíos es como la qué? La oscuridad. No saben en qué. Oh, hermanos, ahí debemos de tener cuidado. Porque en ocasiones podemos estar haciendo las cosas de una manera impía. Y si las hacemos impía, pues vamos entrando en una oscuridad. Esto quiere decir, hermanos, la maldad comienza a tomar lugar en nuestras vidas. Y después dice, no saben en qué tropezamos, en qué caemos. Dame el siguiente. Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mis razones. Debes estar atento. ¿A qué? A la palabra. A la enseñanza. Al modelo que se nos da. A lo que Jesús nos dice. Ustedes son la sal y la luz de esta tierra. Aquí, dijo el Señor, en el reino hay estatutos de felicidad. Entraste al reino, pero también hay estatutos de responsabilidad. Deben de ser responsables en muchas cosas o en algunas áreas. Ser luz es andar en toda acción buena que proviene de Dios. Filipenses 2:15, dámelo por favor, Samuel. Fíjense lo que dice ahí. Para que seas irreprensibles, sencillos e hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Dios anhela y desea que la iglesia resplandezca, hermanos. Hay una generación, hermano, maligna, perversa, controlada por el maligno, controlada por Satanás, y lo ha llevado a una perversión terrible. Pero tú como creyente, como cristiano, como un hombre, una mujer que entra al reino, tienes que aprender a resplandecer, ser un luminar en este tiempo, en esta tierra, en esta generación. Tienes que aprender a ser una ¿qué? Un faro, que todo el mundo lo mire. Y hermanos, eso somos llamados usted y yo. Los dos somos llamados, tanto usted como yo. Así que, en medio de una sociedad que vive en corrupción, en tinieblas, maldad, que se encuentra bajo el poder del maligno. Aunque no todos, hermanos, no toda la gente va a aceptar, de hecho Jesús no lo aceptaron. La gente no todo va a aceptar la luz de Cristo. No todos. Dice lo que dice ahí Juan 3, del 19 al 21. Dame ahí San Juan 3. Y esta es la condenación, dice. Que la luz, ¿y qué pasó? ¿Y los hombres qué? Malas tinieblas que la luz, ¿por qué? Porque querían andar en la maldad. Pero se les habló, se les predicó, se les trató de atraerlos a la luz, no quisieron. Aún Jesús pudo ver y discernir eso en sus tiempos, que la luz vino. ¿Quiénes más fueron los opositores de Jesús? Los religiosos, los fariseos, los saduceos, los que tenían un conocimiento vago de la palabra de Dios, principalmente el Antiguo Testamento de Moisés, de los 5 libros del Pentateuco. Hermanos, eran los que más se oponían a Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos era una nueva enseñanza. Supuestamente contradecía la palabra de Dios, pero no, contradecía las tradiciones que ellos llevaban. Contradecían lo que ellos pensaban que estaba bien. Y el Señor Jesús les enseñó claramente cómo tenían que caminar. Y les dijo a ellos, ustedes no van al reino de los cielos, dijo. Delante de ustedes van los malvados y van ¿quién? Las prostitutas, le dijo el Señor. Pero ustedes van atrás, dijo. No piensen que ustedes van adelante en el reino de los cielos, dijo. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Jesús. Muchos de ellos se arrepintieron en aquel tiempo. Y es lo mismo que va a pasar, hermanos. Tal vez vamos a predicarle a 100. Y tal vez 2 o 5 van a creer. Bueno, está bien. Pero usted y yo fuimos ¿qué? Y cumplimos. Es lo que interesa, hermanos. Que usted y yo vayamos y cumplamos. Que si creyeron o no creyeron, eso queda entre Dios y ellos. Amén. Ya no queda entre mí y Dios. Porque yo fui y les hablé con amor, les hablé con compasión de la palabra, tuve paciencia con ellos y no quisieron. Bueno, pues Dios les bendiga. Tal vez el siguiente va a querer. Y si no quiere, pues ni modo. Tal vez el otro me va a echar los perros, no importa. Los perros, esto no. No los perros, los otros perros, mis hermanos. Así que habrá personas buenas también. Y ellos querrán ver la gracia y la misericordia de Dios. Y esas personas, hermanos, Dios nos va a hacer llegar a esas personas. Y tal vez usted en esta mañana que nos visita, porque es una persona buena también, que quiere ver la gracia, la misericordia, el amor de Dios en su vida. Y por eso Dios lo trajo en esta mañana a esta casa, para que usted sepa que Dios le ama, pero que allá afuera opera un mundo de maldad, un mundo de iniquidad, un mundo de engaño, de tinieblas, de perversión, una tierra contaminada, mi hermano, mi hermana, de maldad, de violencia. ¿No ha visto usted que en todas partes hay una violencia terrible? Y parece terrible, hermanos, porque la violencia más se va sobre las mujeres y sobre los niños.
y sobre los adolescentes, más sobre ese género de mujeres, niños, adolescentes. El diablo como que tiene más ira en contra de las mujeres, que ha habido hombres también, pero hermanos, las mujeres hoy en día están pasando por muchos problemas porque la maldad se ha desatado más fuertemente en contra de ellas, en contra de los niños y en contra de los adolescentes. Así está la maldad hoy en día, mis hermanos. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? En el nombre de Jesús, levantarse y empezar a hacer la luz para detener toda oscuridad, toda tiniebla que opera de maldad en la ciudad de Nogales. Es lo que tiene que hacer. Así que, cuando alguien tiene una relación con Jesús, con Cristo Jesús, esto es lo que sucede. Juan 8:12, dámelo por favor, Samuel. Esto va a pasar y eso va a suceder. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense, hermanos, cuando alguien recibe a Cristo, cuando alguien le dice a Jesús, sí, Señor, yo quiero que seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Yo quiero, Señor, ser un seguidor, una seguidora tuya, obedecerte, Señor. Estoy dispuesto, Señor, a quitar todo aquello que ha invadido mi casa. Tal vez hay imágenes, ídolos. Bueno, es el precio que hay que pagar por seguir a Jesús, mi hermano. No es por tirarle a nadie, mucho menos estar en contra de nadie, pero a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y Dios dice, ¿estás dispuesto? Este es el precio que tienes que pagar. Bien, va a venir la bendición, la luz, la gracia, la misericordia del Señor. Y hermanos, vas a caminar por una senda diferente, tendrás una luz que jamás habías tenido, porque eres ahora mi sierva o mi siervo. Pero el precio es ese, mi hermano y mi hermana. Pero no solamente la bendición va a ser en este mundo, mi hermano, sino en la otra vida. Pero también tu casa, tu familia, tus hijos, yo no sé, tu esposa, tu esposo, de una forma u otra va a ser también pues influenciado con la palabra de Dios para que ellos también vengan, entren al reino de los cielos. A lo mejor van a batallar con algunos y van a durar unos años con unos, pero hermanos, ¿cómo es la palabra de Dios? ¿Como un qué? Martillo. ¿Qué hace el martillo? Dice, está golpeando hasta que se quebranta la piedra. La va a quebrantar, porque es palabra del Señor. Y la palabra de Dios se cumple, hermanos. Yo no sé si en el último tiempo, en el último momento, en el último segundo, pero ahí va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque usted se puso que firme y usted fue una persona que no fue variable, que un día sí y un día no. Fue firme en la decisión que usted hizo y el Señor la va a recompensar de esa forma al ver toda su casa caminando con el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, mi hermano? Y ahora aprendimos acerca de lo que viene siendo los estatutos de ¿qué? Responsabilidad del reino de los cielos. Y qué importante, mis hermanos, es que nosotros caminemos. Es muy probable que la semana que entra vamos a predicar los estatutos de autoridad. La autoridad que usted tiene como un hijo, una hija de Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos con toda humildad delante del Señor y le dice al Padre en este momento que en esta hora se reconcilia por medio de Jesucristo con el Padre